Soy María Dolores Checa, soy nefróloga y estoy aquí desde hace 50 años trabajando para esta tierra que me acogió y creo que ha sido un periodo muy productivo. Médicos que dejan huella, un podcast del Colegio de Médicos de Las Palmas. María Dolores Checa, gracias por estar aquí, gracias por compartir estos momentos con nosotros. Naciste en Murcia, Sí. no eres natural de las islas, viniste muy joven Sí. a Gran Canaria. ¿Cómo sucedió la vida para que acabaras en las islas viniendo de Murcia? Fue una casualidad porque acabamos de casarnos y mi marido estaba haciendo la milicia. Como él es ingeniero naval, la tenía que hacer en la Marina y tenían que hacer un periodo de instrucción y luego un año en un destino. Podía ser un barco o podía ser un arsenal y nos mandaron aquí. Es decir, nosotros estábamos de viaje de novios con un Mini recorriendo toda la Costa Azul y mi hermano nos llamó y dijo que tienes que estar pasado mañana en Las Palmas. Y aquí nos vinimos con la maleta. Y aquí estamos. Con la misma maleta. Con la misma maleta que íbamos de vacaciones. Llegaste a Las Palmas con 24 años Sí. y ya estabas terminando medicina. Es decir, Sí, me quedaban 2 asignaturas que no me habían dejado matricular y como nos casamos a final de julio, pues entonces ya me presenté en la convocatoria de febrero. Me vine con las papeletas, cogí una plaza en El Pino de urgencias. Entonces aquel hospital todavía no era docente. Estuve trabajando, fue un montón de dinero para nosotros aquello, pues no teníamos nada. Al año siguiente ya se convocaron plazas MIR. Yo tuve opción de optar a la plaza y elegir plaza sin examen y cogí nefrología. ¿por qué estudiaste medicina? Pues tú sabes que cuando eres pequeño no sabes realmente lo que quieres. A mí me gustaba todo, me gustaban las ciencias, me gustaban las letras, el arte. Yo realmente hacía los carteles del colegio, de las fiestas del colegio, las hacía yo con 13 años. Y siempre estaba dibujando, siempre estaba dibujando. Yo me conocía a todos los pintores impresionistas con 12 o 13 años y te sabía distinguir un Bagdad de un Renoir, de un Degas, y aquello pero era imposible en aquella época que yo me fuera a estudiar Bellas Artes. Y entonces pues yo quería hacer algo por la humanidad, yo quería ayudar, realmente era eso mi deseo, así es que decidí hacer medicina y ayudar a la gente. Tenías ese toque humanista, ¿no? Sí. Que después se ha visto en tu vertiente artística. También, de la que claro, porque hablaremos. somos uno solo. O sea, yo creo que todas las personas hacen siempre, todo lo que hacen, lo hacen de la misma manera. ¿Por qué nefrología? Porque era muy interesante. Era muy difícil, pero era muy interesante. ¿Por qué? Pues porque, no sé, yo soy así, no lo puedo remediar. Me gusta aquello que tengo que investigar. Y el riñón es que es muy complicado. Yo creo que es de los órganos más complicados que hay. Y aquello me motivó. De todas maneras, también me gustaba la endocrino, pero en El Pino no había endocrino. Y entonces pues decidí hacer la nefro. Estamos hablando de que empezaba el MIR en 1976. 75. 76. Y acabó la especialidad rondando en 1980. Sí, Correcto. sí, a final del 79. A final del 79. Exactamente, en diciembre. Los últimos 3 meses me fui a la Concepción, a Madrid, a aprender trasplante. Aquello fue una batalla porque yo tuve que llevar a mis hijos a Murcia, no tenía con quién dejarlos aquí, me tuve que ir, mi marido se quedó aquí, yo los viernes por la noche cogía el tren correo, me iba a Murcia, estaba con los niños hasta el domingo por la noche que volvía a Madrid, así estuve hasta que ya volví
Y entonces fue cuando nos negaron la entrada en El Pino a toda nuestra generación, que realmente habíamos puesto en marcha ese hospital. A Vicente Nieto, a Cuco Novoa. ¿Qué pasó? Pues nada, era incomprensible, era una generación demasiado poco abierta. Y entonces, pues yo me fui al Insular y allí empecé. Empecé de cero, porque allí no había nada de nefro, nada. No había servicio de nefrología. No había nada. Y fuiste... Y empecé, lo primero que empecé a enseñar para qué servían los riñones. Claro, cómo era una recolección de orina, la tensión arterial que había que tomarla. Yo me acuerdo que compré yo los manguitos para los niños, los manguitos pediátricos, para tomar la tensión a los niños, los compré yo porque allí no había. Eran hospitales muy poco avanzados. Era una nefrología que hoy sería impensable. Sí, no había nada. Háblanos un poco más de tus inicios, es decir, ¿cómo eras hacer nefrología en 1980? Aquí en el Insular. Porque aquí entiendo que... Porque en Madrid ya había nefrología, había diálisis, todo eso ya había. Yo venía del clínico de San Carlos. Había estado 3 años interna en médica y yo conocía cómo funcionaba un hospital, en fin, normal. Y cuando yo llegué al Insular, bueno, en El Pino había una doctora que ni siquiera tenía la especialidad. Cuando yo era R2 se fue ella a examinar. Pero bueno, yo fui la primera que empezó allí y empecé a hacer técnicas y a aprender y a estudiar. Después en Madrid también me pasaba las tardes estudiando ahí en la biblioteca de la Concha. Y cuando llegué al Insular no me abrieron muchas puertas. Me dejaron que fuera de asistente. Yo estaba acostumbrada a ser asistente en los hospitales porque en los veranos, durante la carrera, yo me iba a la Risaca y allí me pasaba el verano trabajando. No me importaba. Nunca he sabido lo que he ganado. Nunca he sabido cuánto me pagaban por mi trabajo. Se lo sabía mi marido, pero yo no, me daba igual. Y entonces empecé, yo me acuerdo que Mingorance me dijo, bueno, pues si quieres yo te doy los hipertensos. Y me dejó una consulta en la que me mandaba los hipertensos. Pero fueron los pediatras los primeros que empezaron a llamarme, porque los niños nefrópatas aquí no había quien los viera. Iban a Barcelona casi todos. Empezaron a llamarme. Y recuerdo una vez que me llamaron de la UBI por un niño que se había envenenado con malatión, que era el veneno aquel que ponían para los tomates. El veneno aquel eran órganos fosforados. Y el niño estaba en la UBI y había que dializarlo sí o sí, porque se moría. Me acuerdo que tuvimos que echar abajo una puerta, yo mandé a llamar a mantenimiento, eso eran las 2 de la mañana. A mantenimiento, allí había una máquina de diálisis del año Catapún, que yo no sabía ni cómo funcionaba aquello, porque era antiquísima. Llamé al representante del laboratorio que nos surtía los dializadores en El Pino. Vinieron los técnicos, pusimos en marcha aquello y estuvimos, bueno, muchas horas allí con el niño salió para adelante. Y a la siguiente junta facultativa, el jefe de pediatría le afeó al director que cómo era posible que estuvieran llamando a una persona sin contratar y que estaba haciendo una labor que ellos consideraban que era importante. Y entonces fue cuando me contrataron por primera vez a los 6 meses. Vaya. Otros tiempos. Otros tiempos. Madre mía. Has logrado grandes hitos profesionales. Sí. Solo por nombrar 2, lo que acabas de comentar, la pediatría, la hemodiálisis para el ámbito pediátrico. Sí. Llegamos a tener una unidad de hemodiálisis pediátrica. Luego, yo tenía una consulta para niños todas las semanas, no sé si era los viernes o los jueves. Y claro, no había asistencia nefrológica para niños.
traté muchos niños, incluso cuando ya montaron el materno, tardaron todavía un tiempo en llevárselos al materno, y yo ayudé a montar la unidad allí y teníamos sesiones conjuntas porque, quieras que no, los principios todos son duros, y yo sabía que las nefrólogas pediatras que había pues necesitaban apoyo, y la verdad que siempre contaron con nosotros. Y en aquella época, en aquellos principios de los 80 que estás contando, había pocas compañeras. No había. No había. Era un clima hostil. ¿Tú cómo lo viviste? Mal. Lo que pasa es que yo soy muy buena nadadora, no me ahogo. Y pude, y llegué a tierra firme. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo te sentiste? Yo llegaba a mi casa llorando. Fue duro. Otro hito profesional muy grande es que lograste un centro de trasplante renal. Ah, eso fue estupendo. Eso fue estupendo porque la verdad es que nos negaban todo. Estábamos sin personal, sin aparatos de diálisis. Era una época en la que yo no lo entendía, porque yo lo que pedía era medios para poder hacer el trabajo. Pero claro, los planes de los superiores eran otros. Y entonces no concebían que el Hospital Insular fuera un centro de trasplante. Eso eleva la categoría del hospital. El trasplante de órganos lo ponen, no me acuerdo si era clase 4 o clase 5, pero lo eleva por encima de la media. Yo al principio hubo un momento en que hice una memoria para solicitar la autorización para los trasplantes. Pero aquello no funcionó porque no lo cursaron, a nadie le interesaba, nadie quería que el Hospital Insular fuera trasplantador. Pasaron los años, pasaron 10 años, y hubo un momento en que recibí el apoyo de María del Mar Julio, que me llamó: Moni, tira para adelante. Y tiré, ¡oh, que sí tiré! Y entonces todos aquellos que eran en teoría compañeros se tornaron en enemigos acérrimos. ¿Por un logro profesional? Claro, porque no pensaban que el Hospital Insular pudiera ser trasplantador. No lo admitían. Hay que alegrarse de los logros de los compañeros, bueno, a nivel regional, por supuesto. Si eres normal, sí. ¿Qué años estamos hablando? María del Mar Julio fue en la década del 2000. Sí. En el 2000... Sí, pues mira, yo ya me había operado del tiroides, pues serían... No me acuerdo. Porque en esa operación de tiroides sí. te obligó a estar fuera de tu servicio, ¿verdad? Sí, estuve de baja 5 o 6 meses. Y llegué y no podía... Cuando yo creí que estaba bien, estupenda, cuando yo vi los pasillos aquellos, que no podía llegar, pero dije, bueno, pues despacio voy, y seguí. Acabaste siendo jefa de servicio durante muchos años. Yo fui jefa de servicio desde el principio del Insular, porque aunque me contrataron de adjunto, interino, después salieron las plazas a concurso y gané la plaza de adjunto. Pero me nombraron sobre la marcha jefe de servicio, porque si es que éramos 2. Estaba yo y un residente. Después vino otra nefróloga de fuera y estuvimos un montón de años 3, haciendo guardias, claro. Eso es mucho trabajo. Es mucho trabajo y montando todo. Todos tus compañeros te recuerdan con mucha fuerza, mucha energía, pero energía no descontrolada. No descontrolada. Sino, exacto, energía y sobre todo determinación. Sí. ¿De dónde sale esa determinación? De decir... No lo sé, soy así. Claro, quería hacer Bellas Artes, ¿tú ves? Yo quería hacer Bellas Artes y no me dejaron. ¿Qué pasó?
Pues aquello lo abandoné. Un día de mucho trabajo, llegué a casa, estaba rendida y además tenía mucha presión. Me acuerdo que mi marido se quedó dormido en el sofá por la noche y yo me fui al despacho, a una mesa de dibujo que tenemos, y empecé rin, y a las 3 de la mañana, después de haber hecho 2 retratos de mis hijos, dije, ¡oh! ¡Qué bien! Y seguí pintando y seguí dibujando en los ratos libres, claro, porque también tenía que estudiar, hacer protocolos, hacer guardia, atender a mis hijos, enseñarles a estudiar. Construimos un nuevo colegio porque no nos gustaban los que había y hicimos una cooperativa entre varios profesionales y montamos un colegio nuevo, aconfesional, apolítico, a todo, y en el que se promovía la ayuda al compañero y sin competitividad. ¿Qué centro escolar era? Juan Ramón Jiménez. ¿Cómo has tenido tiempo para todo? Porque pues yo no me iba a tomar café con nadie, ¿entiendes? Yo no podía, yo tenía cosas más importantes que hacer. Por la tarde me quedaba a estudiar con mis hijos, ellos estudiaban lo suyo y yo estudiaba lo mío. Te voy a contar una anécdota. Un día mi hijo estaba estudiando naturales porque tenía un examen y entonces le preparé unos apuntes con dibujo del oído y del ojo. Dije, estos son preguntas de examen, estúdiatelas. Y cuando volvió al día siguiente, ¿cómo lo sabías? Desde el punto de vista, claro, todos tenemos roles profesionales, personales, familiares. Cuando además se junta una época en la que 1980, 1990, 2000, etcétera, ¿cómo se compagina todo eso siendo mujer en aquellas décadas? Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Aquello que te hace daño lo tienes que apartar. No puedes dejar que te influya. Lo que te hace daño molesta. Y eso va afuera. Tú tienes un trazado, un camino, y sabes que estás en el camino. Lo demás sobra. Ya está. Buena máxima. Claro, porque hay muchas envidias, hay mucha gente que nada más que se dedica a molestar y a hacer daño sin saber. Eso fuera, ya está. En tu lado personal, eres muy recordada por tu vertiente artística. Has contado que querías hacer Bellas Artes y no pudiste por los tiempos o por motivos familiares, no se podía. ¿Qué es lo que te hubiese gustado hacer? Todo. Cuando yo estaba estudiando bachiller, un hermano mío se compró una guitarra de segunda mano, que nunca le sacó una nota. Yo cogí la guitarra y empecé a tocar, y cuando yo me fui a Granada a estudiar, todos los días en la cafetería yo tocaba y cantaba. Y aquello se ponía así, todos los días. Y estuve muchos años cantando y tocando la guitarra, dábamos conciertos por los colegios mayores y tal. Escribía, pintaba, dibujaba, no sé, va dentro de mí. Inherente a tu personalidad, ¿no? Y a día de hoy tienes varias exposiciones en tu currículum artístico. Tengo 20 y tantas. ¿20 y tantas? Sí. ¿Qué es lo que sueles pintar? No lo sé, depende. Nunca repito técnica, nunca repito tema. Tengo que tener una temporada de pensamiento y ver qué es lo que quiero hacer, qué es lo nuevo que quiero hacer. Y entonces, pues, elijo un tema y lo hago. La última exposición que hice, que fue en el 2023, que fue África, en el Zika, yo le había cogido un poco de eso al óleo porque me resultaba muy espeso, muy denso. Pero dije, tengo que retomar el óleo. Y entonces lo que hice fue elegí un tema reivindicativo, porque fue una exposición reivindicativa
porque yo soy consciente de que con África la humanidad se ha portado muy mal. Y en cuanto a técnica, pues hice un óleo, trabajé el óleo muy difuminado con los dedos para que no se notara la pincelada esa que a mí me molesta. Y la verdad que quedó bien. Qué curioso, qué curioso. ¿Y has probado la acuarela, otras técnicas? Todo. Y la anterior fue sobre la mujer y fue con acrílico diluido como si fuera acuarela. Esa exposición gustó mucho. La mujer, todas las mujeres. La guapa, la fea, la que se vende, la que perdona, la maltratada, todas. Esa fue la exposición anterior a África. ¿Y también te gusta expresarte a través de las letras? También. ¿Has escrito poesía, relato? Relatos, cuentos ilustrados. Tengo un montón de cuentos ilustrados que los tienen mis nietos, claro. Y ahora el libro de cocina, que es para que aprendan a cocinar. Porque presentas un libro de cocina... ilustrado también. Ilustrado por ti. Mí, claro. Y editado por mí, porque yo he hecho el libro. Yo he hecho el libro, todo el libro lo he hecho yo. Eres muy polifacética. Sí. Sorpresa constante. Sí. No me aburro. No, para nada. No. Llegado a este punto, es decir, en el que has tocado muchas partes del arte, me imagino que, aunque tengas técnica propia, te formaste de alguna forma. Sí, mira, cuando estaba en el Insular, aquí hubo 2 años que pusieron la Escuela de Bellas Artes, que estaba ahí al lado del Cabildo. Entonces yo salía a las 3 menos 20 del hospital corriendo y me iba a clase hasta las 5:30, que recogía a mis niños de la guardería. No me daba tiempo a comer, pero me daba igual. Aquella fue la primera vez que yo utilicé el óleo, el aguarrás, el lienzo, porque hasta entonces yo solamente había utilizado papel y tinta china o carbón o lo que sea. Pero fue la primera vez que utilicé los pinceles como tal. Mi profesora fue Pino Falcón, que murió, y luego Juan Marqués también. Me acuerdo una vez que había estado yo en Madrid, bueno, y entonces empecé, luego se llevaron la escuela de aquí y cerraron, y entonces ya me propuse yo metas, es decir, voy a tratar la profundidad, voy a tratar las texturas, y yo sola iba avanzando en el tema pictórico y bueno, así tal. Y ya cuando me jubilé, me presenté a la Escuela de Arte, me tuve que examinar, cosa que no entendía muy bien, pero bueno. Me examiné y me matriculé de ilustración. Fui solamente 1 año, porque yo lo que quería no era ser ilustradora, yo quería aprender técnicas y sí que es verdad que aprendí cosas. ¿Qué sientes cuando te expresas a través del arte? Yo me siento muy bien. Pasan las horas y no me doy cuenta. Es la otra parte de ti la que se está expresando, ¿verdad? La que... Realmente soy yo en todo. Soy así. También, no solo en pintura, letras, sino también te gusta el deporte náutico. Me gusta el deporte. Yo era una buena gimnasta cuando era niña. De tal manera que y jugaba baloncesto. De tal manera que el profesor de gimnasia iba a ver a mi padre, que yo decía, ¿qué hace este hombre aquí? ¿Qué hace este hombre aquí? Para convencerlo, para llevarme a Barcelona a hacer gimnasia rítmica. Pero claro, yo era una niña y mi padre se negó. De eso me enteré yo ya, después, años después. Pero es verdad que sacaba matrícula de honor siempre. Después en la universidad en Granada me apunté en atletismo. Cuando llegamos aquí, lo primero que hicimos antes de comprar una casa fue comprar un barco. Hemos hecho regatas, todas las del mundo. ¿Qué más? Yo camino, nado, juego al tenis. He jugado al tenis, ahora no puedo por la columna, pero me gusta el deporte, me gusta. Eres una persona muy activa. Sí. Muy activa, pero en todas las áreas, también de espíritu. Sí. ¿Te jubilaste en el año 2014, creo recordar?
Pues me jubilé en diciembre del 2014. Desde que tus inicios en 1980 en el servicio del Insular, ¿cómo ha evolucionado la práctica de la nefrología, en tu opinión? A ver, la técnica ha mejorado muchísimo. La técnica ha mejorado mucho porque antes no teníamos con qué. ¿Con qué? Por ejemplo, las biopsias se hacían a ojo. Y después ya me acuerdo que empezamos con la ecografía guiada, tal. Ahora los diagnósticos son más fáciles porque la tecnología te permite acceder a órganos internos y es mucho más fácil. Pero sin embargo yo echo de menos el buen hacer médico, es decir, la historia clínica. La historia clínica y la exploración. Ahora no se hacen esos pasos. Directamente se piden análisis, se piden exploraciones radiológicas, pero no se sientan con el paciente. El paciente te cuenta perfectamente qué es lo que tiene. Sin saberlo, tú lo estás viendo y te está diciendo qué es lo que tiene y lo tienes que explorar. Tienes que tener un conocimiento de esa persona para poder diagnosticarlo y tratarlo. Y ahora, según tu experiencia, tu visión, ¿qué es a lo que se enfrentan ahora las nuevas generaciones que aterrizan en nefrología o aterrizan en medicina? ¿Qué es lo que se están...? Es decir, ¿tú qué les recomendarías? Eso, que vuelvan un poquito atrás, utilizando los medios actuales, pero que vuelvan un poquito atrás. Eso realmente forma parte de la humanidad del médico, el contacto con el paciente. No se puede decir, desde que la política entró en la medicina, la fastidiaron. No se puede decir, tienes que estar 4 minutos con cada paciente. Eso es imposible. Eso no es ser médico, eso es ser un oficinista. Me acuerdo una vez que estaba yo en consulta y pues yo estaba en consulta y al siguiente paciente que entró venía muy enfadado porque había tardado había tenido que esperar. Y entonces lo senté y empecé a preguntarle qué le pasaba, qué no le pasaba, qué tal, no sé qué. Y cuando pasó un buen rato le dije, ¿se le ha terminado a usted la prisa? Y me dio la razón. Cada paciente necesita un tiempo. Me imagino que en tantos años habrás tenido anécdotas. Muchas anécdotas, pero más que anécdotas, historias, como te decía antes. Pero son largas de contar. Si quieres te cuento la de Daniel, que es una historia, ya no es nefrológica, pero es una historia humana. Hacíamos turnos de tarde, porque la diálisis duraba hasta las 8 de la noche, y entonces el que estaba de guardia localizada se quedaba ese día hasta las 8 de la noche. Y un día llamaron de la UBI por un chico que estaba en coma, se lo habían encontrado en un barranco, había tenido un accidente de circulación, y estaba en coma profundo, y en fracaso renal, claro. Y yo, pues, no sé por qué, pero yo soy así. Y dije, ¡buah! Era un chiquito de 20 y tantos años. Y entonces, ¿cómo te...? Y le empecé a tocarle. Daniel, venga, que tienes que salir, venga. Y bueno, y bajábamos todos los días a dializarlo. Y yo aprovechaba cuando no me veían y le estimulaba, venga, vamos. Yo no sabía si aquello servía para algo o no servía para nada, pero me salía a sacar a aquel chiquillo para adelante. El caso es que un día ya estaban tirando casi la toalla, porque no había manera, la actividad cerebral era mínima. Y yo, no puede ser. Y entonces me acerqué a él, le agarré así y le dije, Daniel, si me oyes, mueve un dedo. Y aquel chico que estaba allí, con la mano así puesta, hizo así. Se me pusieron los pelos de punta. ¡Ay, qué escalofrío me dio! Pero salí corriendo, que está vivo, que está... No había respuesta. Al día siguiente fui y le dije al oído, Daniel, ¿cómo estás? Y entonces hizo una mueca y le corrió una lágrima por la mejilla.
Y aquel chico salió para adelante, tardó meses en salir, tuvo que volver a aprender a hablar, a andar, o sea, se quedó a cero. Ya en planta, yo le visitaba de vez en cuando pasaba por allí, pues iba y le saludaba. Y un día, cuando ya le iban a dar de alta, pues ya me iba a ir y dice, ¿tú cómo te llamas? Aquello me sorprendió porque yo creía que él me reconocía porque frecuentemente hablábamos. Y entonces le dije, pues yo soy la doctora Checa. Dice, es que yo conozco tu voz, pero no sabía quién eras. El caso es que 2 años después, este chico entró a mi despacho, que estaba yo trabajando, y lo reconocí. Digo, hombre, Daniel, ¿cómo estás? Dice, estoy vivo y vengo a darte las gracias. Luego contó que la única voz que oía era la mía y que eso le ayudó a salir para adelante porque no se enteraba de nada más. Qué cosas, ¿verdad? Qué bonito, ¿cierto? Después de esta preciosa experiencia, para ti, ¿cuál ha sido el momento más gratificante? No lo sé. Bueno, el día del primer trasplante fue estupendísimo. ¡Fah! Ese día fue magnífico. Y yo qué sé, son muchas cosas. Son muchos años, muchos pacientes, muchos casos. ¿Celebraste ese primer trasplante? Claro, como el hospital no lo celebró, yo di una fiesta en mi casa. Sí. Sí, como a ellos parecía que no les importaba, yo dije, pues lo voy a celebrar yo. Claro, por supuesto. Los logros personales hay que celebrarlos siempre. Dentro de toda tu reflexión, de todas tus vivencias, de todo lo que tú has vivido durante toda tu vida, ¿qué es lo que tú le dirías a estas nuevos médicos, nuevas médicas que se van a incorporar a la vida profesional? Que no se rindan, que no se rindan. Es verdad que hay que estudiar un montón. No apuntes, hay que estudiar libros, hay que estudiar de verdad. Te tiene que interesar cómo funcionan las cosas para poder después hacer medicina. Pero que no se rindan, que no se rindan. No sé si quieres añadir algo. Solamente un consejo. Un consejo. Ahora que está tan en la actualidad el tema del machismo y de las mujeres y tal, a mí me llama la atención que volvamos otra vez a lo mismo. Entonces yo quisiera transmitir que no se puede consentir. No se puede consentir que a una mujer se la degrade, que a una mujer se la utilice. No es posible, no hay que permitirlo. Las mujeres tienen que saber valorarse y aprender a valorarse y no permitir que nadie las use, las utilice. Y en cuanto a la medicina, fíjate que la medicina ha sido invadida por las mujeres. Pues adelante, las metas hay que cumplirlas, hay que seguirlas, hay que estudiar mucho, es mucho esfuerzo, pero compensa. María Dolores, muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias por estar aquí y compartir, colegio, como siempre, tu casa. Muchas gracias.